Bueno, en el nombre de Jesucristo, poder estar disfrutando este momento y agradecerle al Padre por tan grande salvación a través de nuestro Señor. Que su amor es tan grande y tan inmenso que dio a su Hijo por cada uno de nosotros. Y eso es lo que tiene que motivarnos y tiene que ser para nosotros un aliento de buscar de Dios. Porque Él dio lo más grande, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla, nos cuenta historias y sucesos que acontecieron en distintas personas a lo largo de la historia espiritual. Hay un sinnúmero de ejemplos que encontramos en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que las cosas que se escribieron antes son para nuestro aprendizaje, a fin de que por la consolación de las Escrituras podamos nosotros tener esperanza. En Hebreos, en el capítulo 12, habla acerca de una serie de personas, hombres y mujeres, que marcaron una diferencia confiando en Dios. Yo quiero hoy hablarles de un pasaje en la palabra de Dios, de una persona que nos dejó un gran ejemplo, que es Nehemías. Y que los invito a que lean después, que puedan leer el libro de Nehemías junto con el de Esdras, porque son los dos libros que se complementan. Nehemías y Esdras se complementan en el tiempo y en las acciones. Pero quiero hablarles de Nehemías. Nehemías era un hombre del pueblo de los judíos que había sido deportado cuando Nabucodonosor arrasó la tierra de Jerusalén, la tierra de Israel. Fueron deportados a Babilonia. Luego fueron cambiando los reyes. Hubo situaciones que fueron cambiando los distintos reyes hasta que Persia conquista a Babilonia, y los judíos que estaban allí quedaron en el reinado de Persia. Y ahí estaba Nehemías, que era un judío del pueblo de Israel y que había caído en gracia con el rey Artajerjes, que en ese momento era el rey de Persia, y era el copero del rey. Era quien les probaba el vino que tomaba el rey, y le acercaba el vino al rey. Estaba en un contacto muy directo con el rey. Y seguramente era de mucha estima este hombre para el rey, ya dado que su servicio no era un servicio que lo llevaba a cualquiera. Era alguien que era una persona confiable, una persona a quien el rey le tenía gran estima. Este hombre, estando en este servicio, estaba, por supuesto, en una posición muy cómoda y muy deseada por muchos, tal vez, en el reinado. A este hombre llega en un momento determinado. Después, esto está todo relatado en el libro de Nehemías. Yo lo voy a contar sucintamente para no hacerlo tan largo, pero es interesante leer esta historia porque es muy hermosa. Llegan unos compañeros de él, unos judíos que venían de donde estaba lo que había quedado de Jerusalén, que eran ruinas. Y entonces él le pregunta cómo estaba Jerusalén, cómo estaba la ciudad, cómo estaba la gente que había quedado o que habían vuelto a Jerusalén, porque algunos de los cautivos habían vuelto a Jerusalén, a lo que había quedado de Jerusalén. Entonces este hombre, estas personas que vinieron se encuentran con Nehemías y le cuentan, y Jerusalén está destruida, sus muros derribados, sus puertas quemadas, hay ruinas. El otro día yo miraba por televisión, pasaban cómo había quedado la franja de Gaza luego de los bombardeos y del ataque. Era destrucción total, donde no hay forma de poder habitar allí. Bueno, y me imaginaba cómo había quedado Jerusalén después de la narración que muestra Nehemías, ¿no? Que estaba destruida, con sus muros destruidos, a una ciudad arrasada. Esto lo entristeció mucho a Nehemías. Se puso a orar, le clamó a Dios, le pidió perdón a Dios por los pecados, porque
Todo esto había acontecido por la desobediencia del pueblo. La bendición de Dios no pudo cubrir el pecado de esta gente. Y Nehemías se toma un tiempo para orar, para pedir perdón por su pueblo, para recordarle a Dios de sus promesas. Y se toma el tiempo para orar a Dios para que caiga en gracia con el rey y le permita ir a Jerusalén. Él quería volver a Jerusalén con la idea de ver qué podía hacer. Quiero ir a mi tierra, a mi lugar, y ver qué puedo hacer. Habló con el rey le dio permiso para ir, además le dio cartas para presentar a los distintos reyes que iban a ir atravesando, a los distintos lugares que iban a ir atravesando para que le permitan pasar. Y era como un salvoconducto que le dio el rey para que pueda llegar hasta Jerusalén. Le dio además la posibilidad de adquirir maderas para la reconstrucción de las puertas de la ciudad. Todo esto por la gracia de Dios. Todo esto Nehemías lo reconocía a Dios como que estaba obrando en los corazones del rey y en toda esta situación para que él pueda llegar a reconstruir la ciudad. Llega Nehemías a Jerusalén, recorre la ciudad, la encuentra destruida, y había gente que vivía en ese lugar, y ellos estaban acostumbrados a ver la Jerusalén destruida. Ellos tenían en su imagen, esta gente que estaba allí, ya no tenemos nada más para hacer. Están los muros destruidos, la ciudad arrasada, las puertas de la ciudad están quemadas. ¿Qué podemos hacer acá? Resignarse. Sin embargo, Nehemías fue con un corazón diferente. Fue con un corazón de reconstruir aquello que había sido destruido por sus adversarios. Nehemías fue con un corazón diferente al que tenían estas personas. Y bueno, él ya convoca a la gente que estaba ahí en esa zona, a los judíos y a varios que estaban cercanos. Les hace esta invitación de ponerse a reconstruir la ciudad. Y claro, al principio lo miraban medio sorprendido a Nehemías. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a empezar? Bueno, hay que empezar. Empecemos, orémosle a Dios, pongamos en manos de Dios esta tarea que a los ojos parece imposible, pero para Dios no es imposible. Ese era el corazón de Nehemías con el cual se movía. Lo cierto es que ellos comienzan a trabajar, comienzan a reconstruir. ¿Encontraron oposición? Sí, porque los reyes circundantes, enemigos, cuando se enteraron que estaban queriendo reconstruir la ciudad, se levantaron a criticar, a cuestionar y hasta atacar. Pero esto no detuvo el corazón de Nehemías, y ese corazón de Nehemías contagió el corazón de los otros que estaban allí, a pesar de que hubo idas y vueltas, hubo cuestionamientos. Pero lo cierto es que pudieron construir, pudieron levantar los muros, pudieron reconstruir las puertas que estaban quemadas. Pero hay algo que sucedió, algo que caracterizó esto, algo que Nehemías contagió a la gente, que Nehemías trajo desde su corazón, seguramente Dios trabajando en él, para inspirar en los demás un sentir diferente a lo que estaban viviendo, acostumbrados a ver la ciudad arrasada. Porque a veces nos acostumbramos a ver la miseria y creemos que eso es así. Y creemos que ya no hay salvación, que no hay remedio para eso. Pero Dios siempre tiene una oportunidad más. Dios tiene siempre algo más para aquellos que no se conforman a las realidades que a los 5 sentidos podemos ver. Fíjense lo que dice Nehemías 4:6. Es un relato largo y muy hermoso. Y los invito a que lo trabajen, lo puedan ver con tiempo. El libro de Nehemías es hermoso. Léanlo junto con el de Esdras, porque son acontecimientos similares. Pero quiero poner énfasis en un punto. Nehemías 4:6 dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Hasta antes que llegue Nehemías no había ánimo para trabajar. El ánimo estaba para, bueno, están así las cosas. Resignación, bajar los brazos, acostumbrarse a la mediocridad. Sin embargo, vino un hombre
inspirado por Dios, confiando en Dios, con una mirada diferente, que él no estaba acostumbrado a ver ese desastre, sino que él tenía en su mente una ciudad próspera, una ciudad bendita, una ciudad donde Dios había prometido que iba a reunirse con su pueblo, que iba a ser el lugar de encuentro con su pueblo, Jerusalén. El pueblo tuvo ánimo para trabajar, y esa fue la clave. Eso fue lo que les llevó a ellos a poder reconstruir las murallas y todo después lo que relata el libro de Nehemías. La palabra ánimo se relaciona con, por ejemplo, espíritu. La palabra ánimo, una traducción es espíritu. Es voluntad, valor o disposición de una persona. Es el valor o la disposición de una persona. Ellos estaban con un ánimo por el piso antes que llegue Nehemías, acostumbrados a la mediocridad, a la derrota, a lo que había pasado. Este hombre trajo un nuevo ánimo, y ese ánimo los llevó a levantar nuevamente la ciudad. Es el estado de la voluntad para la acción. ¿Cómo son nuestras acciones? Depende del ánimo con el cual nosotros ¿qué es lo que genera el ánimo en nosotros? Encontramos el concepto del ánimo en muchos registros en la palabra de Dios. La necesidad de tener un buen ánimo. Ahora bien, por ejemplo, el Señor Jesús era una persona que cada vez que había una sanidad, el poder de Dios se manifestaba, hacía mención a que recibía ese beneficio con que tenga ánimo. O sea, ¿con qué alimentamos nuestro ánimo? ¿Cuál es el alimento para nuestro ánimo? Será el ánimo que tendremos, a la acción, al tipo de acción. Y a la inacción también, porque muchas veces la inacción, el ánimo nos lleva a la inacción. Fíjense en Mateo 9, en el versículo 2. Dice, y sucedió que le trajeron un paralítico. Este es el momento cuando él sana al paralítico, que los traen los amigos. Le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús alimentó el ánimo de esta persona con el poder, a través del poder de Dios y lo que Dios había hecho en esa persona, que fue sanado, sus pecados perdonados, y luego fue sanado, ¿no? Ten ánimo. O sea, que tu ánimo no esté puesto en lo que viviste en tu pasado, que tuviste tanto tiempo postrado, sino que tu ánimo esté alimentado porque tus pecados son perdonados, porque Dios te perdonó y a través de ese perdón recibiste la sanidad. Muchas veces las personas nos quedamos con nuestro ánimo sometido, sujeto a lo que nos pasó, al pasado, cuando en realidad tenemos mucho para adelante, por lo cual estar animados cuando estamos tomados de la mano de Dios. Hay también en Mateo 9:22, dice, hablando de la mujer que tenía el flujo de sangre, acá habla de la sanidad que se produjo cuando una mujer tenía flujo de sangre durante muchos años y había estado viviendo con ese peso, con esa carga, y su vida seguramente, su ánimo estaba condicionado por eso. Pero fíjense lo que hace el Señor en el 22. Pero Jesús, 9:22 de Mateo, dice, pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella misma hora. O sea que vemos que nuestro ánimo depende muchas veces de lo que acontece en nuestra vida. Dice acá, tu fe te ha salvado. Ten ánimo. Comienza un nuevo tiempo en tu vida. No te quedes con el pasado. En Marcos 6:50 estaba mostrando algunos registros donde el Señor daba ese aliento, ese ánimo a las personas. Los ponía en un lugar diferente para que salgan de su pasado, del pasado que venían arrastrando, y pongan su mirada en otro lugar. Marcos 6, en el
en el 50. Acá es cuando Jesús viene andando sobre el mar. Estaban los discípulos en la barca y se asustaron. Claro, no era normal ver gente caminando en el mar. Entonces dice en el 50, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Yo soy tu Señor, soy tu Salvador, soy el Mesías prometido. Tengan ánimo, no tengan temores. Y así encontramos muchos registros donde el Señor y la propia palabra de Dios nos alienta a un ánimo basado en las promesas de Dios, basado en el poder de Dios, basado en lo que Jesús hizo y va a hacer y hará. Y cuando Él vuelva, lo que va a acontecer, que estaremos junto a Él. Dice también en Hebreos, otro registro también conocido, pero vamos a ir a verlo, a disfrutarlo, porque es para disfrutar la palabra de Dios. Nuestro ánimo, ¿qué es lo que energiza nuestro ánimo? ¿Las cosas que vemos a través de los 5 sentidos o la realidad espiritual, lo que Cristo logró, lo que somos para Dios? Eso va a marcar la diferencia en nuestra vida. El Señor nos está diciendo: ten ánimo. En Hebreos, les dije en el 12, Hebreos 12:3, dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, cuando vienen los problemas a tu vida, cuando vienen las situaciones, ¿a quién estás considerando? Si consideras el problema, la situación, la desgracia, la ciudad arrasada, tu ánimo va a estar desmayado, va a decaer. Pero cuando ponemos la mirada en Jesús, en lo que Él logró para cada uno de nosotros, en lo que Él hizo y el amor de Dios al entregar a su Hijo, eso tiene que ser motivo para que nuestro ánimo esté en un lugar diferente. La palabra de Dios nos habla acerca de lo que Dios hizo por medio de Jesucristo para cada uno. Y esto tiene que ser nuestro alimento diario. Lo que Dios hizo a través de Jesús para cada uno de nosotros. Por ejemplo, en el libro de Colosenses encontramos algo que nos tiene que traer gran ánimo, gran aliento. El ánimo no es emoción, porque una emoción es algo pasajero. Una emoción es algo circunstancial que ocurre en un momento y se termina, tiene corta duración. El ánimo es algo que se va construyendo con una visión, con una mirada, con un entendimiento de las cosas. Estos hombres que construyeron el muro cuando Jerusalén estaba arrasada, no es que tenían la emoción, vamos todos, viva. No, ellos tenían un ánimo para trabajar cada día. Al otro día tenían el mismo ánimo, al otro día el mismo ánimo, porque ellos habían sido contagiados del ánimo de Nehemías, de reconstruir esa ciudad donde Dios moraba, ese lugar de encuentro con Dios. Colosenses 1:12 dice: con gozo. Nuestro gozo va a depender del ánimo, de qué cosas nos animan, qué cosas energizan nuestro espíritu. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Fíjense si no es para estar animados en la vida, más allá de lo que pasa y lo que nuestros ojos ven. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Que somos ciudadanos de los cielos. Eso tiene que ser motivo de gran ánimo en mi vida, más allá de circunstancias que quieren hacerme que mi ánimo decaiga, desmaye. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, lo que hablamos hoy. Debemos saber valorar lo que Dios hizo a través de Jesucristo por cada uno de nosotros, para que nuestro ánimo no decaiga. Ahí en Colosenses 1:27 también dice,
Colosenses 1:27, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Hay algo que Dios tenía reservado, que es que Cristo habite en cada uno de aquellos que lo confiesen. Fíjense, que escrito en vosotros la esperanza de gloria. Que Cristo es nuestra esperanza. Cuando lo aceptamos a Él, cuando lo confesamos a Jesús como Señor y creemos que Dios levantó de los muertos, el Espíritu Santo, ese Espíritu, viene a habitar en nosotros y es la certeza, es las arras, la seguridad de nuestra salvación. Encontramos también, por ejemplo, en Juan 17, son registros que nos muestran realidades espirituales que tienen que hacer energizar nuestro ánimo ante cada circunstancia. No poner la mirada en la ciudad arrasada, sino poner la mirada en la ciudad celestial. Jerusalén era la ciudad donde Dios había prometido que iba a morar con su pueblo. Y eso fue algo transitorio, la ciudad física. En Apocalipsis habla de una ciudad, de una Jerusalén celestial, de una ciudad celestial, una figura espiritual que habla de una Jerusalén que va a descender del cielo, que va a ser cuando Dios reine y nosotros estemos todos con Él. En Juan 17, en el 22, dice, 22 y 23, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. O sea que estamos llamados a ser uno con el Padre. ¿Cuál es nuestro ánimo ante las circunstancias? Es de ser uno con el Padre, de sentirnos hijos amados, más allá de lo que pasa. Dice acá, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Miren, Él dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, cuando Jesús fue bautizado en el Jordán. Y hoy sigue diciendo de cada uno de nosotros que somos sus hijos amados. Porque dice acá, que los has amado a ellos como también a mí me has amado. O sea, el mismo amor de Dios por Jesús, su Hijo unigénito, Dios tiene para con cada uno de nosotros. Fíjense si no es motivo, si no es eso algo que nos lleve a nosotros a salir del lugar de ver arrasadas las cosas. El diablo quiere que veamos, que nuestros ojos se llenen de situaciones arrasadas. El diablo quiere que nos acostumbremos, como esos hombres que estaban ahí en Jerusalén, acostumbrados a ver la ciudad arrasada. Dios quiere que tengamos una mirada mucho más grande, la mirada de Jesús. Segunda de Corintios 5:17, para concluir, hay muchos registros que nos hablan de lo que Dios ha hecho en Jesucristo y que eso tiene que ser aquello que lleve nuestro ánimo a un lugar de poder, de libertad. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, y ese es el gran desafío, estar en Cristo, que Cristo habite en mí y sea una realidad viviente. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas son hechas nuevas para aquellos que tienen un ánimo mirando hacia adelante. Nuestro ánimo nos pone en un lugar de posibilidad, un ánimo que nos lleve a trabajar la palabra de Dios, a orar, a trabajar para Cristo, a movernos para servirle a Él, para hacer una gloria para Dios. Conforme al ánimo que tengamos será nuestra vida, será el resultado. ¿Qué es lo que energiza nuestro ánimo? ¿Lo que ven nuestros ojos o la realidad espiritual? Que la palabra declara que nosotros somos hijos del Altísimo, hijos del Dios Todopoderoso, y que Él nos ama con el mismo amor, la misma intensidad, y va a hacer lo mismo como lo hizo con nuestro Señor Jesucristo, que fue levantado de los muertos y fue exaltado hasta lo sumo. Lo mismo va a ocurrir con cada uno de nosotros, y puede empezar a ocurrir ya mismo si nosotros desarrollamos ese ánimo como hijos amados, como hijos de Dios.
Padre, te quiero dar gracias en el nombre de Jesucristo por mostrarnos esta verdad en tu palabra, porque seamos valientes como esos hombres que cambiaron su manera de ver, de dejar de ver la ciudad arrasada para empezar a ver la posibilidad, para empezar a ver tu promesa, que vos le hiciste a ellos de que ibas a reunirte en esa ciudad con su pueblo. Hoy nosotros también tenemos esa posibilidad de saber que habitas en nosotros por medio del Espíritu, que hoy somos tu templo, que hoy habitas no en templos hechos con manos humanas, sino en nuestro corazón, que ese es el lugar de morada. Que eso sea nuestro ánimo cada día, que nos levantemos con un ánimo renovado, sabiendo que cuando miramos al mundo veremos caos, veremos situaciones desagradables, pero sabemos que tenemos la posibilidad de poner la mira en las cosas de arriba y saber que hay un tiempo que podemos disfrutar de aquí hasta el retorno de Cristo, siendo una posibilidad para el mundo en el cual vivimos. Te damos gracias, gracias por este tiempo, gracias por cada familia y por cada hogar, por cada madre, por cada padre, por cada hijo, por cada uno de aquellos que buscan de ti. Bendice la iglesia, bendice a cada hermano en Cristo, para que todos tengamos el mismo ánimo, ser de un mismo ánimo, de un mismo sentir. En el nombre de Jesucristo, amén. Dios los bendiga. Ánimo para trabajar. No lo compré.